Irma, yo solo entré para saludarte como, como había colaborado con Lautaro y la cobertura que él Bien. está haciendo de las elecciones en Puerto Rico para Diario Red y colaboré ahí con algunos contactos. Quería entrar para saludar y que ustedes también, y asegurar que ustedes Sí, se sí. conocieran, pero ya se conocieron. Matías es el Así que gran yo apago la emboscado Bueno, de cámara y gracias, todo de esta cobertura, y eso te sin mando un duda. abrazo grande. Te Hermoso. gracias, mando un abrazo muy grande, compañera. De verdad que nos da mucha alegría y estamos gracias, muy atentos y muy pendientes. Gracias, hermano. Dale, gracias, Matías. compañero. Bien, muy bien. Estamos grabando, pongo la cámara y ahí estamos. Bueno, Ana Irma, muchas gracias de vuelta por su presencia, por su tiempo. Usted se ha desempeñado como abogada y activista de varios movimientos sociales, el movimiento feminista y diverso, el movimiento antirracista, de derechos humanos. Quería preguntarle para empezar, ¿cuál es la situación en general del movimiento social puertorriqueño y cuáles son sus principales demandas? Y también en qué sentido se asemeja o se diferencia este movimiento social respecto al de otros países de América Latina y el Caribe. Bueno, se asemeja a muchos de América Latina y el Caribe, pero tiene una diferencia y es el contexto geopolítico en el que se da. Puerto Rico es un país que se identifica como un país latinoamericano y caribeño, pero a la misma vez está en el radio y la jurisdicción de los Estados Unidos, así que dentro de eso, pues una geopolítica complicada, ¿verdad? En muchos sentidos. De hecho, yo estoy corriendo para un puesto que está dentro del Congreso de los Estados Unidos y dentro de la jurisdicción de Estados Unidos en general, que es el de comisaría residente en Washington. Así que Puerto Rico siempre está trabajando con ese asunto de ser un país o una nación latinoamericana y caribeña, pero dentro de una geopolítica de la jurisdicción de los Estados Unidos. Así que eso hace las luchas y los temas y las discusiones igualmente complejas, eh, porque los temas de derechos humanos, derechos civiles, derechos eh, económicos, sociales, culturales, ambientales, que se discuten desde la óptica de la discusión internacional, pero también desde la óptica de los límites o las consideraciones también, tanto de Puerto Rico como del el espacio federal de los Estados Unidos. Así que con eso te estoy diciendo que las discusiones son pues complejas en muchos sentidos. Ahora mismo estaba en una situación un tanto complicada porque Puerto Rico está en términos económicos pasando por una situación de crisis donde Estados Unidos impuso en Puerto Rico bajo el poder que tiene. Puerto Rico está bajo la cláusula territorial de los Estados Unidos, es decir, que somos, estamos dentro de la jurisdicción de Estados Unidos, le pertenecemos a Estados Unidos, pero no somos parte de Estados Unidos. Eso a veces es difícil de entender, pero es una complejidad que tiene que ver con la definición que se hizo desde que llegaron a Puerto Rico los norteamericanos en unas cosas que se llaman los casos insulares, donde fueron buscando la manera de ubicar a Puerto Rico y a los otros territorios dentro de un radio que está dentro de la jurisdicción de Estados Unidos, pero no es un estado de Estados Unidos, no es parte de Estados Unidos. Así que está en una zona ahí un poco extraña, aun cuando después en el 52 se hizo el Estado Libre Asociado a Puerto Rico, pero eso no sacó a Puerto Rico de la cláusula territorial. El Congreso de Estados Unidos sigue dominando y decidiendo sobre Puerto Rico en muchos sentidos. Inclusive impuso una Junta de Control Fiscal que nos ha acelerado más el problema de la crisis. La crisis que tenemos, pues, está explotando por todos sitios sobre la base de que se han privatizado muchas cosas que en Puerto Rico eran básicamente vistas como servicios esenciales o responsabilidad del Estado. Puerto Rico durante muchos años era desde las corporaciones públicas, tenía agua, luz, en un momento también tuvo teléfono, pero tenía muchos hospitales, o sea, aquí el tema de la salud, el tema del agua, el tema de la electricidad, la educación, ¿verdad? Que sigue estando pública, las universidades, la universidad que tiene 11 recintos a lo largo de todo Puerto Rico, son espacios que se defienden desde lo público, desde la responsabilidad del Estado. Y todo eso pues está amenazado con una mentalidad que ha venido caminando más y más y en los últimos años ha explotado con más fuerza, que es la privatización de lo que hasta ese momento podíamos decir que eran la defensa del Estado de los servicios esenciales. Y obviamente privatizarlo
pues lo que hace es que lo que se necesita a la gente no se da como debe darse, usando por ejemplo el tema de la salud. Eh, Prácticamente los hospitales públicos casi no existen, el gobierno los vendió, los liquidó y impuso una especie de tarjeta de salud que corren las aseguradoras privadas y obviamente lo que priva a la mayoría de las ocasiones es el ánimo de lucro y no necesariamente el servicio o el acceso a la salud. Por darte un ejemplo, ¿verdad? Así que esa crisis, eh, junto con el tema de la imposición de la Junta de Control Fiscal, ha hecho que explote pues toda una situación de Puerto Rico, en el caso de la electricidad, la imposición de un consorcio que se llama Luma y otro para la distribución de la energía eléctrica y otro para la generación, que se llama Genera, pero que tampoco están funcionando y la situación de la electricidad ha hecho crisis. Te digo cosas así para decirte el contexto donde estamos. De hecho, estamos en año de elecciones, vamos a las elecciones con toda esa situación y en caso del movimiento Victoria Ciudadana, que es uno de los partidos emergentes que surgimos allá en el 2019, fuimos a elecciones del 2020, apostamos a que podíamos hacer un cambio con una lógica distinta, una lógica de derechos humanos, eh, diciendo que Puerto Rico no tenía por qué dividirse a base de quien quiere la estadidad, la independencia o la libre asociación, que son las tres fórmulas que serían no coloniales, sino que todo el mundo podría creer en lo que quisiera, pero que teníamos que estar en común en un proceso que fuera descolonizador, informado y vinculante con Estados Unidos. Vinculante que Estados Unidos le diga a la gente lo que piensa de cada fórmula de estatus y además que respete pues, lo que Puerto Rico decida. Eso no se ha hecho y es importante hacerlo. Pero en cuanto a los demás temas, que fuéramos como un pueblo unido bajo los principios de gobernanza que sean en contra de la corrupción, que las instituciones económicas y de políticas del Estado se respeten y la defensa cruzada, ¿verdad?, de derechos humanos y servicios esenciales. Obviamente impulsando también un derecho económico, desarrollo económico sostenible. Te digo todo esto de una manera apretada porque es de donde salió Victoria Ciudadana, que somos personas que venimos de diferentes sitios. Por ejemplo, yo vengo de los derechos humanos, derechos feministas, lo que las feministas hemos estado impulsando por años, en las mujeres en todas nuestras diversidades, los temas de antirracismo, los temas de la comunidad LGBTIQ, temas de derechos humanos en generales, y como abogada que he sido también y activista, pues he estado trabajando siempre esos temas e incluso fui presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Pero desde ahí me junté con otra gente que queríamos combatir, entre otras cosas, la Junta de Control Fiscal y llevar a Puerto Rico a tener otras alternativas en las elecciones. Éramos gente que veníamos, como te decía, de muchas procedencias muy diversas. Gente que había estado en partidos políticos o habían sido candidatos o candidatas, pero que habíamos estado pensando sobre esto por mucho tiempo por separado o en organizaciones distintas y empezamos a reunirnos para ver si podíamos hacer algo conjunto. Es un proceso que duró un par de años donde estuvimos discutiendo qué hacer y fuimos montando lo que le llamamos la agenda urgente, que es el documento base que nos da cohesión como organización. Y para hacer esa agenda urgente, pues requirió muchas conversaciones, mucha discusión, mucho proceso de tratar de llegar a puntos en común desde sitios distintos. ¿Qué era lo que teníamos en común? Respetando las diferencias. Respetar las diferencias quizás es lo más fuerte, porque te obliga a que desde la diferencia tú veas cuáles son los temas que tenemos en común y no centrarte en la diferencia. Por eso en muchos sentidos yo, por ejemplo, yo usaba el lema de que fuerza en la diversidad, que fue eventualmente el mismo movimiento lo asumió como su lema, porque la diversidad no es una debilidad, sino es un respeto a las diferencias. Y desde ahí pues buscamos los puntos en común. Eso es lo que es Movimiento Victoria Ciudadana. Así que como por lo que te estoy diciendo, nuestra propia naturaleza es una naturaleza de alianzas, es una naturaleza complicada. Tenemos incluso gobernanzas que son bastante horizontales, que son más lentas, son más complejas que en los partidos más tradicionales. Pero con todo esto logramos atraer la atención y lograr conseguir todos los requisitos para que el gobierno nos diera el permiso de acreditarnos como un partido para ir a las elecciones del 2020, contra todas las apuestas en contra. Empezamos en el 2019, en marzo del 2019, el proceso formal
y las elecciones eran en noviembre del 2020, así que teníamos muy poco tiempo para llenar todos los requisitos formales que nos acreditaran entonces como partido con derecho a ir a elecciones y entonces montar pues todas nuestras candidaturas. Lo hicimos y logramos una experiencia sin precedentes para un partido nuevo. No solamente nos colocamos en la tercera fuerza política del país, sino que logramos lo que ningún otro partido pequeño había logrado antes que había ido a elecciones. Primero, lograr sentar en la legislatura de Puerto Rico dos personas en Senado y dos personas en la Cámara. Ganamos el municipio de San Juan, aunque por situaciones que son de irregularidades en la Comisión Estatal de Elecciones, le arrebataron el puesto al compañero Manuel Natal, y estamos en el convencimiento de que fue así. Igualmente, una o dos posiciones en la legislatura que también eran nuestras y también por irregularidades en la Comisión Estatal de Elecciones, también nos quitaron esos puestos. También logramos asientos en varios municipios de Puerto Rico en lo que serían las legislaturas municipales. Así es que eso no, nunca hubieran esperado esos resultados para un partido nuevo, además un partido con esa proyección que te estoy diciendo, ¿no? De una muy liberal, muy abierto, con posiciones feministas, con posiciones ambientalistas, con posiciones de justicia social, equidad económica, a favor de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. O sea, todas las posiciones que en muchas ocasiones a la gente les tienden a poner etiquetas, ¿verdad? De izquierda o cosas por el estilo, pero nuestra posición es que todos esos temas de justicia social y son los temas que nos unían y que nos unen. Así es que tuvimos un respaldo grande del público y ahora mismo estamos en otro experimento, por decirlo así, político. Me imagino que sabes que ahora estamos en el concepto de la alianza. Ujú. Y digo que es otro experimento político porque aunque en la historia política de Puerto Rico se han dado alianzas en el pasado, en esta ocasión hicimos un ejercicio de mirar no solamente los números del Partido Independentista Puertorriqueño y del Movimiento Victoria Ciudadana, y ver que estábamos muy cerca de los números que sacó, por ejemplo, el gobernador que salió electo, por unos puntos por debajo nada más, lo cual nos hizo pensar que si uníamos fuerzas podíamos ir, además de los números, ir más allá de meramente sumar matemáticamente los números de Partido Independentista y de Movimiento, sino hacer una voz fuerte en conjunto, que la gente tuviera entonces la alternativa de votar no por el Partido Independentista, no por el Movimiento, sino por una fuerza política en común a la que le llamamos alianza. Ujú. Obviamente tuvimos mucha resistencia, tratamos de hacerlo de una manera más tradicional en términos de que nos permitieran ir a las elecciones con, la llamamos aquí papeleta, ¿verdad? De los mismos candidaturas que fueran conjuntas, que aparecieran igual tanto el Movimiento de Victoria Ciudadana como el PIB. Pero no, llevamos hasta un caso en los tribunales, pero lo tratamos de hacer por también enmiendas a la ley electoral, pero no fue posible. No nos lo permitieron, obviamente quienes están en el poder no quieren ese tipo de alianzas, pero lo estamos haciendo entonces de otra manera, porque no es imposible hacerlo, tampoco es ilegal, que es que estamos haciendo la promoción de la alianza a partir de una unión de voluntad de dos partidos. Y hemos estado haciendo lo necesario de cuáles son las candidaturas que van en alianza. No todas van a ir en alianza, pero las que están en alianza. Estamos ahora en el momento de hacer la campaña de cómo la gente debe votar. Pero en el camino enfrentamos también más persecución porque si bien nos estuvieron llevando a los tribunales cuando empezamos en las elecciones del 2020, tuvimos que defender nuestras candidaturas bastantes veces, pero en esta ocasión para las elecciones del 2024 nos volvieron a llevar a los tribunales para sacar de nuestra papeleta varias candidaturas. Lo lograron, nos sacaron dos de las personas que iban, bueno, éramos iba a ser cuatro personas, mejor dicho, para la legislatura del Senado dos y en la Cámara dos más, y decretaron que no podíamos tener estas personas en nuestra papeleta porque alegadamente no habíamos cumplido con uno de los requisitos procesales de la Comisión Estatal de Elecciones, cosa que no es cierta. Fue un asunto de que ellos decidieron interpretar la ley de una manera distinta como se había interpretado siempre y decidieron que dos procesos que se llaman distintos eran la misma cosa.
Pero eso sería materia de estarte hablando de unas cuestiones técnicas legales mucho rato. Pero lo cierto es que hicieron lo que tanto critican de otros sitios, es tomar unas decisiones antidemocráticas, sacar a personas de las papeletas y que no sea el pueblo de Puerto Rico mediante el voto quien decida a quién les representa y quién no. Así que nos sacaron de nuestra papeleta 4 personas. En el caso mío, aunque yo soy senadora en este momento, yo estoy corriendo para comisionada residente. Así, en el caso mío, no tocaron mi candidatura por razones en una técnica de que no había nadie en ese momento oponiéndose en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Pero yo decidí que yo no iba a confiar y fui al Tribunal Federal. Y como que la posición que yo estoy aspirando, una posición federal, o sea, es decir, que yo soy aspirando a ser una persona que está dentro del ámbito de la jurisdicción de los Estados Unidos. Así que yo fui al Tribunal Federal en Puerto Rico para que hiciera que la Comisión Estatal de Elecciones reconociera mi candidatura. Y efectivamente lo logré. Logré que se llegara al acuerdo, que me iban a certificar y efectivamente me certificaron. Así que yo te estoy diciendo unas historias que son muy duras, pero que te dan cuenta de la persecución a los movimientos políticos emergentes y la amenaza que representa para los partidos tradicionales que llevan años alternándose en el poder, el que pueda llegar un movimiento que atrae la atención de mucha gente en Puerto Rico y que además en este momento en Alianza estamos muy cerca, y yo creo que yo estoy segura que ya en la próxima encuesta que se haga, posiblemente los números van a decir que estamos en el primer lugar. Y eso es lo que tienen miedo, ¿verdad? Tienen miedo porque se quedan fuera de los contratos de la corrupción, se quedan fuera del poder y se quedan fuera de seguir engañando al pueblo de Puerto Rico. Las elecciones van a estar duras. Tú me empezaste preguntando de derechos humanos. En tanto en Puerto Rico como en muchas partes del mundo, una de las cosas que está en las elecciones son los temas más conservadores y la amenaza de los derechos humanos. Esta misión neofascista, ¿verdad? De pensar que cuando tú defiendes los derechos, por ejemplo, de las mujeres, lo que estás es tratando de amenazar a la niñez o cosas por el estilo. Tú conoces esas historias porque sabes que son historias que se reproducen en muchas partes de la región de América Latina, el Caribe, en otras partes del mundo, en España. Tiene Vox, ¿verdad? Y otros partidos así. Pero en Puerto Rico también tenemos esa variante y hacia las elecciones también vamos a estar combatiendo esas ideas que tratan de decir que el avance de los derechos humanos o la equidad o todo lo que tenga que ver en la no discriminación, pues que no debe apoyarse. Así que el odio, las discriminaciones también están en las elecciones, en estas elecciones del 2024. Y ese contexto incluye, es parte de la inclusión de la complejidad que estamos enfrentando hacia las elecciones. Eh, Te puedo decir que la complejidad de cómo votar por la alianza está ahí, no se puede tapar con la mano, porque le estamos pidiendo a la gente en Puerto Rico que vayan y voten por candidaturas. Es decir, tú puedes pertenecer a un partido que no sea el Partido Independentista Puertorriqueño, o puedes pertenecer a otro que no sea el Movimiento Victoria Ciudadana, y lo que estamos pidiendo es votar por gente de tu partido, pero ve y mira a estos candidatos o candidatas en el PIB, vota por esta gente, ve estos en Victoria Ciudadana y vota por eso. Así que eso es un mensaje que rompe, ¿verdad? La lógica más tradicional de los votos. Estamos apostando a que eso va a suceder. Cada día más gente, como están molesta con la situación que está sucediendo en el país, pues están mucho más disponibles para hacer ese cambio en la tradición de la votación. Y como te digo, pues toda la situación crisis energética ha estado ayudando mucho a que la gente tome en consideración votar distinto, porque lo que están diciendo es que estas son personas la gente que quieren quedarse en el poder son las culpables de todo eso. Así que creo que te hice un resumen bien apretado de la situación, de cómo surge Victoria Ciudadana, dónde estamos en alianza y un poco de la complicación geopolítica que tenemos en Puerto Rico y también la complicación de la votación de Puerto Rico dentro del contexto de Estados Unidos. Quizá lo único que se me queda es explicarte que las 3 fórmulas que reconocemos en términos de descolonizar a Puerto Rico es la estadidad, que sería lo que en el derecho internacional le llaman integración,
Ujú, la independencia, que se llama igual en cualquier sitio, y una fórmula que se llama libre asociación, que es una especie de contrato, ¿verdad?, entre dos entes autónomos que puedan negociar puntos en común. Eso, Estados Unidos tiene pactos de libre asociación con las Islas Marshall y con otros países. Así es que es una de las que se reconoce porque no está bajo el Congreso, que sé que el Congreso de Estados Unidos no puede imponerle ni bajo la estadidad, ni bajo la independencia, ni bajo la libre asociación, lo que hasta ahora está sucediendo, que es que deciden sobre Puerto Rico, la Junta de Control Fiscal, como te dije, que es una ley ujú, que se llama la Ley Promesa, que fue impuesta por el Congreso de Estados Unidos, decide sobre los destinos de Puerto Rico, decide el presupuesto, decide inclusive si hay leyes que se aprueban y no les gusta, pues buscan, hacen los procesos para que se dejen sin efecto. Inclusive casi como si fueran el Poder Judicial, deciden que sí y que no debe seguir adelante. Así que si no estamos ante una situación dictatorial, pues no sé qué más parecido hay de una dictadura que eso que eso nos sucede con la Junta de Control Fiscal. Así que yo ujú. también quiero ir a Washington por eso, quiero combatir la Junta de Control Fiscal, pero ese es también el otro tema, ¿verdad? Para que entiendas la complicación de la política de las elecciones en Puerto Rico. Ujú. Quería preguntarle, justamente en este marco que nos viene construyendo, bueno, el movimiento independentista puertorriqueño ha ensayado diferentes tácticas, estrategias, vías, utilizado diferentes organizaciones para lograr básicamente esta autodeterminación del país. ¿Qué es, le parece a usted, lo distintivo de esta etapa y qué significaría hoy en concreto descolonizar Puerto Rico? Y también preguntarle qué implicaría este elemento que está en el programa de la Alianza de convocar a una asamblea constitucional justamente para definir este estatus político de la isla. Bueno, la diferencia de quizás otras cosas que has leído, en el caso del Movimiento de Victoria Ciudadana, tenemos personas que creen en cualquiera de las tres fórmulas. Ujú, Y lo que nos une con el Partido Independentista no es la defensa de la independencia, es la defensa de un proceso serio de descolonización donde la independencia es una de las alternativas, igual que la estadidad, igual que la libre asociación. Eh, Tanto el PIB como Victoria Ciudadana cree que ese proceso es lo más importante para que Puerto Rico pueda decidir de manera informada y seria. Así que esa es una gran diferencia y de hecho es lo que le estamos diciendo y recordando a la gente en Puerto Rico, que cada vez que aquí se han hecho, aquí le llaman plebiscitos, que son unas consultas, esas consultas no tienen ninguna seriedad, no van a ningún lado, son una pérdida de dinero, porque para empezar, el gobierno, el Congreso de Estados Unidos no le va a prestar ninguna atención porque no tienen esa formalidad que te he estado explicando de ujú, que cuente con un proceso vinculante de Estados Unidos. Quiere decir que mientras en Puerto Rico se discute la fórmula, la gente pueda saber qué le conviene, qué no le conviene, o qué cree que le conviene, o qué cree que no le conviene en cada una de las fórmulas y se contesten las dudas. Estados Unidos también tiene que decir su posición sobre el tema de la estadidad, la independencia o la libre asociación, porque algo tiene que decir en las tres fórmulas. ujú, Y entonces eso es completa el que la gente en Puerto Rico pueda tomar una decisión informada y vinculante el proceso, porque además de decir qué piensa y qué haría en cada una de las tres fórmulas para con Puerto Rico, también sería un proceso de respetar, una vez se hace todos los procesos y todas las consultas, respetar lo que el pueblo de Puerto Rico decida. Claro, cuando Puerto Rico pueda decidir con todo lo que te estoy diciendo, tiene que haber ese compromiso vinculante para que aquí lo que se decida se respete también en el Congreso de los Estados Unidos. Por lo tanto, eso no es fácil, no es rápido y tiene una gran complejidad de la puesta en marcha de ese proceso de descolonización. Solamente con decirte que hay que estar definiendo las diferentes fórmulas y hay que estar para que la gente de Puerto Rico sepa de verdad qué piensa Estados Unidos sobre si Puerto Rico decide ser Estado. ¿Cuál sería el tiempo que eso tardaría? ¿Qué sí y qué no serían las cosas con las que Puerto Rico se quedaría? ¿Cuáles tendría que cambiar? Si Puerto Rico decide ser independiente, ¿cuánto tiempo tarda el proceso de independencia? ¿Qué repercusiones tendría en términos económicos y otros para Puerto Rico? ¿Y cuáles serían las posiciones que Estados Unidos tendría que estar dando para Puerto Rico en términos de resarcimiento de muchos años, ¿verdad? De esta situación colonial, que son los procesos que se dan en muchos sitios. Y en el caso de la libre asociación, ¿cuál sería la extensión de esos temas de contratar entre dos partes autónomas? ¿Qué
se puede contratar, qué no se puede contratar, siempre partiendo de la premisa que Puerto Rico es autónomo en esa contratación y está haciendo un contrato con otra parte autónoma y que las decisiones no estarían en el Congreso de Estados Unidos, sino en ese escrito, en ese documento de contratación. Cada una de estas cosas que yo te estoy diciendo, pues tiene tiempo, ¿verdad? Tiene fases. Y es importante iniciarlas para que realmente se pueda entender qué es el proceso. Eso es lo que le estamos diciendo a la gente de Puerto Rico sobre el tema de la descolonización. Lo estamos abordando de frente, que la gente sepa que es importante hacerlo, pero de frente con la verdad, no con engaños, como hasta ahora se ha estado hablando de los procesos de descolonización. Así que en términos de la alianza sería eso que yo te estoy diciendo. No estamos apoyando ninguna de las fórmulas, sino un proceso serio e informado para el pueblo de Puerto Rico. Y quería preguntarle ahora también, usted empezó hablando justamente de esta particularidad geopolítica de Puerto Rico. Estamos también cerca de las elecciones en los Estados Unidos. En ese contexto, ¿cómo dialogan la coyuntura electoral puertorriqueña y la coyuntura electoral estadounidense? ¿Y qué implicancias podría tener o bien la elección de Kamala Harris o bien el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, justamente para este proceso descolonizador que usted estaba comentando? Pues fíjate, una de las complicaciones que con el paso del tiempo se ha hecho más fuerte en Puerto Rico es el asunto de los fondos federales y la puesta en marcha de los fondos federales y el impacto en los presupuestos del país. Y también el tema del uso de esos fondos de manera inadecuada y como fuente de mucha corrupción. Así es que eso es uno de los temas grandes que hay que trabajar en Puerto Rico. Eso me toca, entre otras cosas, trabajarle a la persona que esté principalmente en la comisaría residente, que es el puesto que yo estoy aspirando. Las elecciones de Estados Unidos en Puerto Rico, pues van a tener un impacto dependiendo de quién gane en términos de cuál es la visión que tienen sobre Puerto Rico. En el caso de Donald Trump, pues no hay duda de que Donald Trump tiene una visión terrible sobre Puerto Rico. Él incluso se ha expresado en términos que le gustaría cambiar a Puerto Rico por Groenlandia, algo así. Bueno, cosas bastante desagradables, ¿verdad? Y además, pues sabemos toda la política racista que él tiene y la visión de no apoyar absolutamente nada que tenga que ver con proyectos de justicia social o justicia económica, ni siquiera, no solo para Puerto Rico, en general en los Estados Unidos. Y eres de los que cree que, por ejemplo, el Seguro Social, que es un instrumento de por lo menos garantizar algo de jubilación digna para la gente, no debe existir, ¿verdad? Ese tipo de cosas, más todos los temas de derechos sexuales, derechos reproductivos, derechos, combatir el racismo y todos esos temas que tampoco está de acuerdo en la manera en que él ve la puesta en marcha nuevamente si él volviera a ganar la presidencia, sin contar con los temas terribles, ¿verdad? En Estados Unidos, los enfrentamientos que estamos viendo cada día más, de casi como estar apoyando al Ku Klux Klan o todas las personas ultra racistas en Estados Unidos. Eso va a tener su efecto sin duda en Puerto Rico. En Puerto Rico también afectaría si gana Kamala Harris, si mantiene las promesas de políticas sociales que ha dicho hasta ahora, pues sería un impacto bueno, pero en otros no necesariamente, porque también bajo el Partido Demócrata no han cumplido su palabra de echar a correr, por ejemplo, un proceso de descolonización serio para Puerto Rico. Y ha sido bajo precisamente gobiernos demócratas que se impuso la Junta de Control Fiscal. Esa ley, ¿verdad? De la ley se llama la ley promesa, imagínate qué cosa más sarcástica y más cínica. La ley promesa es un producto del Congreso de Estados Unidos y de la presidencia de Estados Unidos bajo partidos demócratas. Así es que los retos son grandes, son muchos, no una cosa ni la otra. Ahora, si tengo que decir cuál sería el escenario peor de todos, sin duda sería bajo Trump. Eso no hay que dudarlo en ningún momento, ¿verdad? Pero no quiere decir que bajo el Partido Demócrata no tengamos que hacer cosas. Sí, tenemos que hacer mucho trabajo en la defensa de los mejores intereses de Puerto Rico para avanzar los temas de Puerto Rico. Así que es complejo por lo mismo, pues, porque estamos en la jurisdicción de Estados Unidos, pertenecemos a Estados Unidos, pero no somos parte de Estados Unidos. De hecho, mira, la comisaría residente es un puesto, no es exactamente una persona congresista, no tiene voto. En el Congreso de Estados Unidos solamente tiene voz, o sea que hay que hacer mucho trabajo de caucus, mucho trabajo de buscar
alianzas eh, y sobre todo mucho trabajo de cohesión entre personas que pueden ser muy distintas, ¿verdad? Pero buscando que nos podamos unir en puntos de progreso o de ayuda o de sobre todo que impulsen en Puerto Rico economía sostenible y que impulsen en Puerto Rico la defensa de nuestros derechos esenciales. Pues ese es un trabajo bastante fuerte y está puesto, está en las leyes desde que llegaron los norteamericanos, es un puesto que extrae la ley de relaciones políticas de Puerto Rico y Estados Unidos, como una especie de persona embajadora de los temas de Puerto Rico. Con el paso se ha ido complicando un poco más en términos de que tiene espacio en el Congreso, se le da algún tratamiento parecido a una persona congresista, pero no es una persona congresista como tal. Y además, pues tiene responsabilidades de ser un puente en todo el aparato de Estados Unidos con el gobierno de Puerto Rico. Así Ujú. que es interesante, a pesar de que no tenga voto, me parece que es un puesto sumamente interesante y no es tan fácil de explicarlo, pero yo creo que define en muchos sentidos lo que es la relación de Estados Unidos y Puerto Rico. Muy bien. Y quisiera preguntarle ya para ir cerrando, ¿cuál es la situación particular de la diáspora puertorriqueña en Estados Unidos con esta paradoja, ¿no? De tener una gran cantidad de población, incluso superior afuera del territorio, uno dice isla, en verdad, archipiélago de Puerto Rico. ¿Cuál es la situación de esta población en los Qué Estados Unidos bueno, en este contexto? bueno, qué bueno que me lo ¿Cuáles son los preguntas. Sí, problemas? sí. Porque fíjate, es que cuando yo empecé a hablar sobre el puesto de comisaría residente, de las primeras cosas que dije fue que yo entendía que teníamos que hablar de Puerto Rico y de la diáspora como una misma nación, ¿verdad? La gente que estamos en Puerto Rico y la gente de la diáspora, porque la identidad de la nación puertorriqueña incluye nuestra gente de la diáspora. Así es que yo creo que desde ese punto de vista tenemos en la gente nuestra de la diáspora muchos apoyos para impulsar las causas de Puerto Rico, sobre todo aquellas personas que también llevan tiempo viviendo en Estados Unidos y tienen representaciones en el Congreso de los Estados Unidos. Así que nos pueden ayudar también muchísimo. Así que yo lo veo como otro espacio necesario de reconocer también esa complejidad del pueblo puertorriqueño, donde la diáspora nos sobrepasa, pero por mucho la gente que vive acá en Puerto Rico, pero que somos parte de una misma mirada de identidad nacional. Y yo creo que eso nos une y ese discurso de unidad es importante para poder seguir avanzando las causas de Puerto Rico. De hecho, el Movimiento Victoria Ciudadana reconoce la participación de la diáspora, es parte integral de nuestro movimiento. Vota y tiene representación en todas las decisiones. Lo único que no pueden hacer es votar en Puerto Rico porque alguna gente votan allá, ¿verdad? Pero que no cumplen entonces con los requisitos de votación en Puerto Rico y no pueden votar acá. Habrá que ver, yo soy de las que pienso que hay que buscar la manera de que si Puerto Rico inicia algún proceso serio de descolonización, habrá un espacio para la diáspora tener algo que decir en ese proceso. Eso es algo que habría que estarlo mirando cuando tú tienes 6 millones de personas viviendo en la diáspora. Algo tienen que decir 6 millones de personas, ¿verdad? Así es que es una consideración muy fuerte que nos da unidad y nos da fuerza cuando lo miramos así en términos de la defensa de nuestros intereses como nación. Y ahora sí, lo último y muy breve, ¿no? Pensando un poco en la historia de descolonización de otros territorios, incluso de América Latina y el Caribe, muchas veces la crisis de las propias potencias metropolitanas han facilitado estos procesos de descolonización. Se viene discutiendo mucho de la crisis norteamericana, su crisis doméstica, económica y también su situación geopolítica. ¿Cree usted que esa situación de crisis puede dar mayores posibilidades al movimiento descolonizador? O es más moderadamente pesimista en este caso? Si yo pensara que fuera solo por eso, ya Puerto Rico hace rato hubiera resuelto su problema de colonia. Lleva muchos años, los americanos llegaron a Puerto Rico en 1898. Ujú. Ha pasado Estados Unidos por muchas crisis, Puerto Rico ha pasado por muchas crisis, y no, eso no ha sucedido, eso no sucede de esa manera tan automática solamente. Y sobre todo porque es muy compleja la relación, después de tantos años, muy compleja la relación de Puerto Rico y Estados Unidos, por eso es que el proceso de descolonización tiene que ser bien serio, para poder realmente que sea verdadero y que sea vinculante y que la gente realmente en Puerto Rico sepa cómo votar. Incluye
qué va a ser la situación o cuáles van a ser las discusiones en el Congreso de Estados Unidos ante esa complejidad de la relación que tiene con el pueblo de Puerto Rico. Puerto Rico es también uno de los mercados más grandes que tiene Estados Unidos, así que no es tan fácil también como soltar a Puerto Rico. Puerto Rico participa en muchas de las iniciativas eh, que tiene Estados Unidos en términos, por ejemplo, pues vienen aquí muchas empresas, sacan dinero de Puerto Rico, se lo llevan de Puerto Rico. Así que hay muchas ganancias en esta situación de tener a Puerto Rico. En un momento dado fue nuestra posición geopolítica, geográfica, pero no necesariamente hoy es así, pero sigue siendo pues un gran mercado para los Estados Unidos y es muy compleja esa relación. Así que no es tan sencillo como meramente que Estados Unidos se va a cansar de Puerto Rico y un día va a decir, bueno, pues digan qué es lo que ustedes quieren hacer o lo que sea. Eso no ha sucedido desde 1898 y Estados Unidos ha pasado por muchas crisis. Así que yo no creo que uno pudiera decir que esa va a ser la situación para resolver los problemas que pueda tener Puerto Rico sobre estatus. Eh, Sin duda, lo que sí es importante es que no importa quién gane, en Estados Unidos, ya sea el Partido Demócrata o ya sea el Partido Republicano, la discusión hay que darla, la lucha hay que darla y hay que seguirla para que se inicie ese proceso serio de descolonización, de consulta con el pueblo de Puerto Rico y que Puerto Rico, de la manera más democrática y amplia posible, sea quien decida sobre su destino político. Es muy complejo. De hecho, me alegra que me hables del Caribe, porque tú estás consciente que el Caribe tiene toda la variedad más grande posible de geopolítica, Así es. a vida y por La, haber. Tiene hasta de, la frontera imperial, decía un tal Juan Bosch. están todas las representaciones de los pueblos conquistadores y conquistados en nuestro Caribe, y Ujú, también muchas formas distintas de organización política también en el Caribe. ujú, Tiene hasta un departamento francés en el exterior, que eso sería el equivalente como si fuera un estado, ¿verdad? De Francia. Tiene fórmulas políticas parecidas al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que es colonial, ¿verdad? Que no es la libre asociación, que son dos cosas distintas. Eh, este, Tiene obviamente países independientes. Así es que tiene muchas fórmulas, muchas ujú. formas políticas distintas el Caribe con sus propias historias y siguen siendo todas las historias de dominación que ha tenido la región y están todas en el microcosmos de nuestro entorno caribeño. Muy bien. Ana Irma, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido realmente un testimonio muy, pero muy valioso para nosotros. Gracias a ustedes, muchas gracias, de Y verdad. muchos éxitos para el 5 de noviembre. Así será, ya te enterarás. Gracias, Bueno, muchísimas gracias. gracias.